Que Dios les bendiga a ustedes nuevamente y que este video, estos saludos de parte de mi esposa y de su servidor, a través del ministerio Aliento de Dios, Espíritu de Dios, como la Escritura nos ha llegado y el entendimiento de Dios nos ha sido transmitido, que los encuentre en la mejor salud, en todo. En esta ocasión vamos nosotros a entrar y a penetrar tan profundamente posible al entendimiento de apropiar lo que Dios nos ha dado en Cristo. En los últimos 3-4 videos hemos nosotros tratado de entender, de discernir a través del texto bíblico, los evangelios y algunas de las epístolas sobre la tradición que específicamente los evangelios sinópticos, los primeros 3 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, nos transmiten, nos comunican acerca de la tradición de el Hijo del hombre, antropos, el Hijo mortal, digamos, el Hijo del ser humano, por decirlo así, el Mesías de Dios, el ser humano que fue ungido. Cristo es la parte de la unción. Jesucristo, ser humano y unción, ungido. Y ahora vamos a ver cómo vamos a apropiar todo lo que podemos nosotros en nuestro mejor entendimiento, en qué manera nosotros empezamos a apropiar todo esto y hacerlo nuestro. Y vamos a ver en Efesios, si ustedes tienen Efesios capítulo 4, pueden abrirlo en ese capítulo, Efesios, la epístola de los Efesios, capítulo 4. Pero como el texto principal que vamos a escoger va a ser el capítulo 1 del libro de Efesios, versículos 3 y 9 y 10. Y esto nos va a comunicar a nosotros, en esencia, como en Cristo Dios une las cosas del Espíritu con las cosas de la tierra, las cosas eternas, con las cosas finitas, transientes, nuestra vida, nuestro ser, y las une y las conecta y trata de hacer una experiencia en la que todo recurso y posibilidades fluye de uno a otro. Y esto es lo que Dios mostró en la vida de Jesús de Nazaret, el Hijo del Hombre, el Hijo del ser humano. Y como es humanidad, puesto que nuestra humanidad está envuelta en eso, entonces vamos a ver cómo podemos nosotros conectar. Y yo quisiera que leyéramos entonces capítulo 1. Si quieren ustedes ir para allá, está bien. De otra manera, podemos leerlo aquí. El capítulo 1 de Efesios es una exclamación de gratitud de parte del apóstol Pablo. Leámoslo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Esto nos indica que ahora estamos conectados a lo eterno en Cristo, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Aquí nos lleva hasta el principio de la Escritura. Según su beneplácito muestra la actitud de Dios en la creación, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno, hasta el 6º día, la 5ª vez que Dios dice, y era bueno, y dice con él, era bueno en gran manera, el cual se había propuesto en sí mismo desde el principio, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así los que están en los cielos como los que están en la tierra. Y esto es un
una cápsula de toda la escritura, desde el principio, Génesis hasta Revelaciones, todo lo que Dios había intencionado desde el principio. Muy bien. Entre los 4 principales factores que determinan cada libro de la escritura, si quieren ahora vayamos a Efesios capítulo 4. Este es el texto en el que nos vamos a enfocar. Y naturalmente esta es una reflexión de unos minutos. Si Dios nos concede la oportunidad, ya veremos esta epístola en su totalidad. Pero los 4 principales factores que determinan cada libro de la escritura son quién fue el autor de esa epístola o de ese libro o de esa narración, quién fue el que la escribió, cuándo la escribió, cuándo fue escrito, en dónde se escribió, muy importante, y con qué propósito se escribió, a quiénes se dedicó, con qué propósito. La mayoría del texto bíblico, sobre todo del Nuevo Testamento, fue compuesto desde el principio del primer siglo hasta el segundo siglo, pero no se hizo una escritura sino hasta el quinto siglo, alrededor del quinto siglo, o sea, 500 años después de Cristo. Se ha sugerido que en el momento de escribir el texto bíblico, cada autor estaba creando un nuevo tipo de literatura compleja, comparado como ilustración a un tapiz entretejido de muchos colores y texturas, porque la escritura viene a través de los siglos componiéndose. Y por esta razón, aquellos que experimentaron por primera vez, escucharon el impacto completo del texto bíblico cuando se les leyó este texto que fue compuesto, que fue escrito por algún escriba y dictado por algún apóstol, por algún discípulo de Jesucristo. Aquellos que escucharon, porque la audiencia del primer siglo era más auditoria y visual que escrita. Ellos no sabían leer. Posiblemente a lo mucho el 1% de la población o el 1,5% de la población podía haber podido leer y escribir. Pero aquellos que por primera vez recibieron el impacto completo del texto bíblico habían escuchado la narración completa proclamada ante ellos en grupos, en una sola ocasión, porque se circulaba esto, iban circulándose en comunidades. Sin duda se involucraron en el drama de la historia. Vivieron la tensión de los conflictos en el momento en que escucharon. Y este texto se dedicaba a ellos. Se identificaron con los personajes porque eran sus propias experiencias de ellos. Se identificaron con los personajes y sintieron suspenso por el desenlace. En otras palabras, por el desenvolvimiento que vendría mañana, pasado, el siguiente semana, el siguiente mes, y fueron capaces de ver el mundo que les rodeaba de una manera nueva y de que se despertaran nuevas posibilidades en ellos. Podrían ellos creer, porque ese es el fundamento de todo, creer en las posibilidades que Dios estaba creando para ellos a través de ese texto bíblico. En nuestro tiempo posmoderno, más de 2000 años alejados del contexto de la primera vez que se escuchó el texto en estas comunidades de creyentes en el primer siglo. Como lectores del texto, nosotros experimentamos algunas lagunas involuntarias que resultan de nuestra falta de conocimiento que el escritor bíblico, cuando escribe, y su audiencia, cuando se le lee el texto,
del primer siglo poseían en común en su contexto en general. Por ejemplo, nuestro texto de hoy, que está en la epístola de los Efesios, no incluye saludos personales. En específico, vean ustedes en el primer capítulo de Efesios, dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Pero Efesios también se consideraba una región de Asia Menor, donde había muchas comunidades e iglesias. Entonces, esta epístola no tiene ningún saludo específico mencionando a personas por nombre. El único que se menciona es Tíquico. Tíquico, en el capítulo 6, versículos 21 y 22, es el portador de esta epístola, el que lleva esta carta a estas comunidades. Puesto que no tiene esta epístola de Efesios, no trata con ningún conflicto entre las comunidades cristianas o en una comunidad cristiana, como lo sería primera, segunda epístola de los Corintios, Tesalonicenses, Filipenses, en fin. No tiene ninguna polémica, ningún conflicto, y no tiene una exhortación específica a cierta comunidad, a ninguna comunidad en específico. Se considera la carta haberse escrito en Roma hacia el final del ministerio de Pablo, quizá en el año 61, 62 después de Cristo. Recuerden que Pablo fue mártir por Nerón en el año 64 después de Cristo. Y estando Pablo encarcelado en Roma, se cree, se escribe esta epístola de una manera general, pero su condición, como lo dice en el capítulo 3, por esta causa yo, prisionero de Cristo, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo, capítulo 3, versículo 1, de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, o sea, por anunciar, por proclamar la revelación que recibe de Jesús el Cristo. Ese es su evangelio. Está en Gálatas, inclusive primer capítulo, como también en primera de Corintios, primer capítulo. Por lo tanto, él se encontraba en una condición, estaba prisionero de Roma y estaba atado en cadenas, como lo dice algunas epístolas, Pablo, prisionero en cadenas por el Evangelio de Jesucristo, atado a un guardia romano, a un soldado romano, y se cree que esta fue la composición en el año 61, 62 después de Cristo. Y el propósito de esta epístola, o sea, el libro de Efesios, se considera una epístola general, como lo he dicho, porque aborda una amplia gama de conductas morales y éticas. Es una manera en general y a la vez específica, diseñada para garantizar que los creyentes estén a la altura del llamado de Cristo o en Cristo, y que se circularía en Asia Menor a todas las iglesias que se encontraban en esa área, en esa parte del territorio de Palestina, digamos, en la parte norte, en Asia Menor. Efesios es un eco, digamos, es un eco de Génesis, cuando, digamos, vez tras vez en cada día que Dios crea, dice que Dios ve y vio que era bueno. En Génesis 1 se repite eso hasta que crea al ser humano. Y Dios dice, y vio que era bueno en gran manera. En el lenguaje bíblico, el hebreo en este caso, dice que tiene un potencial maravilloso para lograr mucho. O sea, este es el principio, el inicio de algo bueno que Dios había creado.
Efesios da la impresión que Dios continúa su obra creadora, interrumpida en Génesis, en el huerto, digamos. Y por esa razón, aquí en la epístola de los Efesios, capítulo 2, Dios crea para buenas obras, porque vio Dios que era bueno. Y ahora nos revela a través de Jesús, el Cristo, que nosotros en conexión con Cristo ahora venimos a ser recreados o creados en Cristo Jesús, despertados a una esfera espiritual para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y naturalmente a través de, dice la Escritura, que Dios creó y sopló en aquel barro y creó al ser humano. Dios vuelve a soplar esto a través de su aliento, de su espíritu, y nos trae la Escritura. Dice el apóstol Pedro, porque nunca la Escritura fue traída por voluntad humana, ni privada, sino que todos hablaron siendo inspirados por el Espíritu de Dios, el aliento de Dios. Dios provee su guía ahora que el mundo creado está descoyuntado de su orden bueno original, de su principio. La expresión que Pablo usa muy seguido en sus exhortaciones a las iglesias o comunidades de creyentes, digamos, en todo alrededor del mar Mediterráneo, desde Grecia, Roma y toda Palestina, Asia Menor, en fin, es una expresión que tenemos que entender. Y esto es que para el apóstol Pablo, muy seguido, en sus exhortaciones a las iglesias o comunidades de creyentes, el vivir en Cristo, en griego, es en Cristo, en el Señor. Porque para el apóstol Pablo, el fin de todo lo que Dios había venido haciendo se encontraba nada menos en el ungido. El ser humano que fue ungido, Cristos, para mostrar la justicia a todo el que viene a esa esfera de vivir. En Cristo es muy importante para el apóstol Pablo la preposición en Cristo del griego en Cristo, en el Señor, en Cristo, denota posición en tiempo y estado, una condición en la que uno se encuentra. Denota firmeza porque tiene una penetración del kairos en los tiempos, en el cumplimiento de los tiempos de Dios. Y denota descanso de la raíz y sé, y también denota hacia un propósito, como a un estado o lugar al que se ha llegado. Todas estas porciones de las epístolas, al menos de Romanos 1 y 2 de Corintios, nos muestran esa expresión. Vivir en Cristo, para Pablo, muestra las cualidades del carácter de Dios, revelado en Cristo y manifestado en todo creyente, todo seguidor ferviente. Y si ustedes tienen el capítulo 4 de Efesios, versículo 2, con toda humildad, mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Todas estas características que vienen mostrándose. Vivir en Cristo, de acuerdo al apóstol Pablo, en la epístola de los Efesios, indica que Dios continúa revelando el carácter de Dios mismo, que es el amor, la esencia de Dios, revelado en Cristo y manifestado al creyente en todas estas características: humildad, mansedumbre, perseverancia, paciencia y sobre todo amor.
Y naturalmente es como ese vestir, podríamos decir, de la experiencia del huerto. Cuando Dios, si ustedes recordarán, y si no tienen que ir al texto, pero en el capítulo 3 de Génesis, en el versículo 7, Adán y Eva, que representan a la humanidad, se vistieron de hojas de higuera, un delantal. Y en el versículo 21, Dios hizo al ser humano, a todo ser humano, túnicas de pieles. Y esta es la vestidura que ahora Dios ha provisto en la interpretación espiritual de lo que Dios ha hecho. Dice, en Cristo. Y para Pablo esto es muy importante. Es esa vestidura que simbólicamente Dios pone en Adán y Eva. Desde el principio Dios ha querido que todas estas cualidades del carácter de Dios se muestren, se revelen como nosotros, en nosotros, a través de nosotros, en nuestra comunión, en nuestra unidad como seres humanos. Desde el Edén Dios tenía este propósito. Por lo tanto, es lo que el texto de capítulo 4 de Efesios nos muestra, con toda humildad, mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, en amor es el fundamento, el amor de Dios, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, esta es la unidad, y por todos y en todos. Entonces, esta es la vestidura que ahora Dios nos ha dado. La diferencia entre el principio de la creación y ahora nosotros, en Efesios, en Cristo, es que Dios ha provisto la forma de lograrlo. En los videos pasados vimos la manera en la que el ser humano del primer siglo, los discípulos de Jesús el Cristo, el Hijo del Hombre, el ser humano, ungido de la presencia de Dios, impactó la vida de ellos y la manera en la que ellos se esforzaban en el lenguaje humano tratar de expresar esta experiencia. Y en los evangelios tenemos, por ejemplo, la ocasión de los discípulos que estuvieron testificando la experiencia de la transformación en el monte, ¿verdad? La transfiguración. Y vieron la resurrección, vivieron esas experiencias junto con Jesús. Y la diferencia que ahora Dios ha provisto es que por su gracia, empezando en Efesios capítulo 2, versículos 6 y 8, por su gracia Dios nos ha traído esto a nosotros en nuestra experiencia humana. Por la obra del Espíritu, capítulo 4, versículo 3, solitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de paz, una obra de Dios, pero nosotros necesita Dios de nuestra voluntad para realizarse. Y lo único que contribuimos es eso, nuestra voluntad. Capítulo 4, versículo 32, es el último versículo del capítulo 4. Y capítulo 5, 1 y 2. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. En otras palabras, transmitimos la vida de el Cristo, el ungido, y la vivimos en nuestro propio, como decimos, carne y hueso, nuestra propia experiencia humana. Y contribuimos en tener comunión unos con otros en el Espíritu de Dios, por amor. Y por lo tanto, dice, de esta manera nos relacionamos y de esta manera somos imitadores de Dios como hijos amados, andando en el amor, como dice el último párrafo, como también Cristo nos amó, en la misma disposición de Cristo el Mesías.
y Él se entregó por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Si ustedes recordarán la ocasión en la que el único carácter, el único personaje bíblico que nunca dijo una sola palabra, sino que nomás en el texto de Génesis se dice que Dios obró y Noé obedeció. Nunca dijo una palabra, solamente obedeció, pero dice que cuando después de que cesaron las aguas y él salió de aquella arca y ofrece, lo primero es ofrece un sacrificio, un holocausto a Dios, fue como un olor fragante. Y es lo mismo que nos dice aquí, un olor fragante en la vida de Jesús el Cristo. Y nosotros también ofrecemos nuestra vida en olor fragante en la misma manera. Ven ustedes, por ejemplo, un principio de esto en el capítulo 4, versículo 23. El versículo 22 explícitamente nos dice que ya no andamos ni en los patrones de vida, ni en las costumbres, ni en los hábitos anteriores. Ahora estamos aprendiendo una nueva manera de vivir. ¿Cómo? Como el apóstol Pablo nos dice, en Cristo. De esa manera apropiamos lo que Dios nos ha entregado en Cristo. Renovaos el espíritu de vuestra mente. Es en nuestra alma, nuestro cerebro, nuestro entendimiento. Y vestidos del nuevo ser, nuevo hombre, no dice, no es varón nuevamente, digo yo, sino es antropos, el nuevo ser, creado según Dios, en la justicia. Y justicia no es lo que humanamente nosotros pensamos de Dios. Dios va a venir a arreglar cuentas con el ser humano y le va a dar lo que merece al que no ha actuado correctamente. Eso no es la justicia. La justicia de Dios es venir y poner al ser humano en una relación correcta con Dios, en Cristo Jesús. Justicia de Dios es en relación correcta con Dios. Según Dios, en la justicia y santidad de su verdad. ¿Cuál es su verdad? Su palabra es verdad, dice Jesucristo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Juan capítulo 17. Entonces, por lo cual, desechando la mentira, y esto es muy importante para nosotros, desechando lo que no tiene esencia, lo que no tiene dignidad, lo que no promueve la verdad, lo real, lo genuino. Desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo. Y déjenme decirles una cosa a ustedes. ¿Qué les parece si empezamos a practicar ser genuinos de esta manera o practicar ser más genuinos, tanto como es posible, dentro de la guía, la sabiduría del Espíritu Santo de Dios? Hablándonos con la verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros, y esto hay que recordarlo. Muchas veces uno dice, yo tengo mi vida, yo voy a hacer mis decisiones y a nadie le interesa ni le importa lo que voy a hacer, pero nos equivocamos porque esa es la manera muy equivocada de pensar. Lo que hacemos afecta a los demás y por lo tanto, ¿qué les parece si hablamos verdad más aún de lo que hemos practicado y continuamos haciendo eso y creciendo de esa manera a la imagen de Dios en Cristo Jesús? Es ahí como apropiamos. Y luego nos viene a decir en el versículo 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los siguientes. Y no con tristeza al Espíritu Santo. Acuérdense que actuar hablando la verdad honra a Dios unos con otros, porque muy por lo regular siempre le decimos a nuestras amistades, nuestros semejantes y aún a nuestros hermanos y hermanas lo que pensamos que ellos quieren escuchar. Pero ¿qué les parece si hablamos verdad, guiados por el Espíritu Santo, sazonados en nuestros
en nuestra comunicación con toda sabiduría y entendimiento y discernimiento, de tal manera que cuando hacemos esto, traemos honra y gloria a Dios y somos reales y genuinos unos con otros. ¿Qué pasaría? Entonces seríamos conocidos como una persona que es real, que es genuina, ¿no? Porque muchas veces cuando le decimos a alguien lo que ellos quieren escuchar, esa persona sabe que no estamos siendo tan genuinos como verdaderamente deberíamos de ser. Veamos las características del carácter de Cristo acá en el capítulo 4, versículo 2 y 3 y aún hasta el versículo 6. Veamos. La gracia de Dios en el principio, y todas estas citas se encuentran ahí en una conexión totalmente con lo primero que nos dice el capítulo 4, versículo 2, humildad. Humildad es lo opuesto al enojo, al fastidio, al resentimiento, fácilmente indignados por lo superficial. Muchas veces nos encontramos reflexionando, ¿por qué me indispuse si eso era tan insignificante? Eso era tan insignificante, no tenía sentido. Y esto es falta de humildad. Hace que la persona sea aventada por toda corriente emocional. En cualquier momento tiene un arranque emocional. Ustedes se han encontrado ahí o han conocido a alguien que les ha hecho ver esto de alguna forma por lo más insignificante, sino que al contrario de actuar así, es paciente, es gentil, no inclinado al enojo y a la altivez y a argumentos, a imponer forzosamente o forzadamente la opinión personal. ¿Y cuántos de nosotros es mejor callar y escuchar y aprender que estar hable y siempre atrayendo por lo regular el centro de la atención? No actuar con el cerebro, si ustedes recordarán algunos videos pasados, no actuar con el cerebro reptiliano, que es el cerebro en la base del cuello, que es el cerebro del sentido de supervivencia o el sentido de preservación, cuando uno actúa con temores y ansiedades y uno siente como que algo atenta en contra de uno, sino la corteza frontal, usando toda nuestra cabeza, todas nuestras capacidades que Dios nos dio, con entendimiento, con sabiduría y discernimiento que el Espíritu Santo nos provee. Esa es la manera en la que nosotros apropiamos el potencial de la humanidad que Dios ha creado en nosotros y que Jesús el Cristo viene a despertar en nosotros. Vean ustedes el capítulo 5, versículo 14, por lo cual quiere decir, por todo lo que se ha dicho en los capítulos pasados, anteriores, en la epístola de los Efesios, capítulo del 1 y parte del 5, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. ¿De qué muerte está hablando? De un sueño, de estar entumido espiritualmente, de habitar en costumbres, hábitos y tradiciones que no traen ningún provecho. Esa es la realidad. Efesios capítulo 3, si ustedes están conmigo, en los versículos del 14 al 21, Pablo ora que el carácter del creyente sea firme, no fácilmente movido. Leamos capítulo 3, versículo 14 al 19. Por esta causa, doblo mis rodillas ante el Padre nuestro Señor Jesucristo, en gratitud, en sencillez, en humildad, de quien toma nombre toda familia del cielo y de la tierra,
El nombre es lo que nos hace quienes somos. Nuestras generaciones anteriores a nosotros nos dice cuál es nuestro DNA, cómo vinimos a existir, a vivir, a ser engendrados en esta tierra y a tener esta vida, de quien toma nombre de todas las familias en el cielo y en la tierra. Versículo 16, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. Las riquezas de su gloria, gloria es la presencia de Dios y es todo lo que levanta en alto, enaltece y honra a Dios. El ser fortalecidos con poder en el ser, hombre, ser, antropos nuevamente, en el ser interior por su espíritu, en la operación del Espíritu de Dios. Ser imitadores de Dios como hijos amados, dice ahí en la pantalla. ¿Sí? Entonces, para que habite Cristo por la fe, el don es la fe. Capítulo 2, versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Es la conducta que Dios nos reveló a través de Jesús el Cristo, el Mesías, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados, ¿cuál es el cimiento? El amor. La característica principal del carácter de Dios. Dios es amor. Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que Dios quiere que entendamos todo, que procesemos todo y de conocer el amor de Cristo. Fíjense ustedes, el amor de Dios en Cristo Jesús, que excede a todo conocimiento. Esto es lo máximo del entendimiento eterno. El amor de Cristo, el amor de Dios en Cristo, que excede a todo el conocimiento, para que seas lleno de toda la plenitud de Dios. ¿Qué quiere decir de toda la plenitud? Para que nuestra humanidad llegue a toda excelencia. Vean ustedes en el capítulo 4, ¿okay? Versículo 14. Para que ya no seamos niños fluctuados, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia la artimaña del error, sino que siguiendo la verdad, lo que es real, en amor, crezcamos en todo. Aquel que es la cabeza es en Cristo. La cabeza es el cerebro es la que rige al cuerpo. Y nuestra mente es la mente de Cristo, dice Romanos. Nosotros tenemos la mente de Cristo. En ese sentido, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, somos miembros unos de otros. Por eso nos amamos, nos hablamos en la verdad. Capítulo 4, versículo 25. Por lo tanto, mutuamente, cada miembro recibe el crecimiento para ir edificándose en amor, en la esencia de todo, en amor. Y esto, en esencia, es lo que nos revela lo que el apóstol Pablo nos exhorta a hacer, a estar firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. En otra ocasión dice, los lomos de vuestro entendimiento. Y esto nos revela algo muy interesante, una práctica en el primer siglo, cuando una persona, y no todos tenían un burrito o un camello para transportarse, sino tenían que ir caminando largos días, de ir caminando de un lugar a otro, y por eso se usaba la vara para apoyarse. Entonces se acostumbraba a ceñirse las espaldas y el tórax, ceñirse con una faja, ya sea una faja de cuero, y se ceñía, porque al caminar se mantenía el cuerpo derecho, la columna vertebral, y por lo tanto podía caminar más extendidas direcciones, más extendidas jornadas. Ceñidos vuestros lomos con la verdad. La verdad es lo que nos mantiene
derechos firmes, ¿sí? Y vestidos con la coraza de justicia. O sea, ¿qué es la coraza de justicia? Estar en relación correcta, en relación justa con Dios, en relación que verdaderamente tiene esencia, tiene la verdad. Y esto es lo que el apóstol Pablo nos dice. Templanza, vean ustedes el versículo 2, con humildad, mansedumbre. Es una palabra muy importante, ahorita vamos a tratar. Soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Templanza ante la provocación injusta, una posición firme describe esta palabra de la verdad. Templanza es algo que se ha hecho con los ingredientes genuinos, por lo tanto es real, es genuino, no es fácilmente provocada a actuar incorrectamente. ¿Cuántas veces nosotros nos encontramos después de un altercado, después de una fricción, después de argumentar, nos decimos a nosotros mismos, ¿por qué hice eso? ¿Qué le parece que en lugar de encontrarnos a veces después de algunas experiencias diciendo, ¿por qué hice eso? ¿Por qué actué como la manera en la que actué? Muchas veces arrepentido de lo que hicimos, ¿por qué hice eso? En lugar de eso, nosotros antes de actuar, como nuevamente decimos, no actuamos con nuestro cerebro reptiliano, sino que actuamos ni tampoco límbico, porque el cerebro límbico son nuestras emociones. El cerebro reptiliano son nuestra orientación de preservación. Como tiramos arañazos en nuestras comunicaciones, creyendo que tenemos que preservarnos, pero de otra manera, encontrarnos diciendo desde el principio de la experiencia, ¿cómo me aprovecha esto? ¿Qué tengo que decir para que esto sea provechoso? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo me aprovecha esto a mí y a los que me rodean o a las personas en las que me encuentro en este momento? Y de esa manera, templanza es una palabra que en muchos sentidos la definición describe, si ustedes recordarán las carreras de cuadrillas en el tiempo del primer siglo o anteriores siglos antes de Jesucristo, con aquellos caballos árabes que corrían de cuatro y corrían las carreras. Cada uno de estos caballos tenía una función diferente y se sujetaban a la dirección del quien los guiaba y usaban su fuerza, aun cuando se les guiaba con esas riendas y les guiaba a correr en cierta forma, sabiamente, como dice el apóstol Pablo, no tirando golpes al aire, sino con sabiduría, corriendo con propósito la carrera que tenemos por delante, dice Hebreos capítulo 12. Usaban estos caballos de su fuerza bajo sumisión de la guía del que los guiaba. Y esto muestra control propio, templanza, perseverancia, dice ahí, ¿verdad? Soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, dice, perseverancia, resistencia perdurable, las cualidades de carácter que rehúsa a abandonar la esperanza de lo que puede ser. No es fácilmente movido. No está orientado a imponer daño, a humillar al oponente aun cuando tenga uno razón, sino que uno se somete al Espíritu de Dios en esa templanza, en esa mansedumbre, las cualidades de un ser que tiene el potencial, pero que usa sus fortalezas con sabiduría y en paciencia, dice ahí, humildad, mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros
en amor. ¿Verdad? Paciencia, la capacidad de mantener enfocado en un propósito, en una visión. No es inactividad. Paciencia no es estar ahí, me voy a aguantar hasta ver qué va a pasar, sino no es inactividad, sino al contrario, actividad que obviamente no se da por vencida, como lo dice Hebreos capítulo 10. Espera entusiasmadamente, espera entusiásticamente. Una de las características que nos muestra en el capítulo de la segunda de Pedro, capítulo 2, y hay otras cualidades del carácter de Cristo que nos explica un poco. En el capítulo, 1 de la epístola de Pedro, versículo 5, vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe, virtud, a la virtud, conocimiento, al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, paciencia, a la paciencia, piedad, a la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, el fundamento de todo, amor. Y esto es lo que dice el versículo 2, con toda humildad, mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Es la característica principal del carácter de Dios, amor. Es lo que cubre todo, la sombrilla que cubre a todas estas cualidades en el carácter de Cristo. Todas esas cualidades pueden ser fingidas. Yo podría fingir humildad, yo podría fingir quizás la mansedumbre hasta cierto punto, y podríamos fingir todos estos tipos de características de carácter, de cualidades de carácter en cierta manera. Pero cuando el amor es el fundamento, actúa con un propósito sólido, definido, y no fingir estas cualidades con un propósito muy egoísta, muy egocéntrico. Lo que hace estas características genuinas es el amor. El amor de Dios hace que estas características verdaderamente transmitan esencia y verdad. Esto hace posible la unidad del Espíritu, que nos viene a decir nuevamente en el versículo 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y luego vuelve a repetir cuál es la unidad: un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo. Todo es la unidad de Dios en Cristo, un Dios y Padre de todo lo cual es sobre todos y por todos y en todos. ¿Okay? Esta es la esencia del carácter de Dios en Cristo. Cuando empezamos, yo quisiera decir esto detenidamente y con claridad, cuando empezamos a penetrar este significado de Cristo a través del ejercicio de estos principios de su carácter, como se describe en la epístola de los Efesios, nos damos cuenta de que lo que el texto bíblico, empezando de como mencionamos al principio, está tratando de transmitir a nosotros, no es una forma literaria, entusiasta, temporal, pasajera de remendar nuestras inseguridades, de hacernos sentir bien, de hacernos sentir entusiasta, y mañana estamos de nuevo por los suelos. Es más bien un mensaje diseñado para llamar a aquellos que han experimentado la presencia de Jesús de Nazaret, del Cristo, a traducir la humanidad plena que todos hemos encontrado en Él, como los discípulos en el primer siglo, en Él, en un tipo de vida nuevo e inclusive para todos nosotros, para todos y cada uno de los que hemos seguido ese ejemplo, tal y como fue intencionado desde un principio del texto bíblico.
fue el poder de la humanidad plena de Jesús, como se describe en Efesios capítulo 4 en sus cualidades de carácter, lo que emitió este llamado e invitó a sus discípulos a entender su significado. Y es en efecto el mismo llamado que Dios en Cristo nos hace en la reflexión de estos textos de hoy, en Efesios y en otros lugares de la Escritura. Solo así puedo afirmarles a ustedes la presencia de Cristo divino, proclamado en la humanidad plena del hombre Jesús, del ser humano Jesús de Nazaret. La vida única y solitaria cuya humanidad, por ser íntegra y completa, estaba también abierta al reino del Espíritu, que es para mí el lugar donde todos nosotros, los seres humanos, entramos a la vida misma de Dios en Cristo. En otras palabras, la humanidad, como la humanidad de Jesús de Nazaret, el Cristo que se vino a ser conocida por sus discípulos y todos los que le siguieron mientras él anduvo en esta tierra. Una humanidad abierta a todo lo que Dios es, abierta a la vida genuina, a la vida real, abierta al amor divino, abierta al vivir pleno en el diseño divino. Eso es el llamado de Dios en Cristo Jesús. Y por lo tanto, cerramos con el texto del principio. Y yo les invito a ustedes a celebrar esto. Hoy día no hay razón, en lo más mínimo, no hay razón de pensar en, digamos, una vida turbulenta, una vida monótona, una vida aburrida. Jesús nos dijo así, vuelvo a repetir, me encanta esta expresión, cuando dijo, venid a mí todos los que estáis cargados, todos los que estáis estresados, todos los que estáis quebrantados, venid a mí, aprended de mí, yo os haré descansar, yo os haré finalmente ser renovados, descansar. Aprended de mí, dijo Jesús el Cristo, es lo que estamos haciendo con estos textos. Aprended de mí, que yo soy manso, como lo describe el capítulo 4, versículo del 2 al 6, manso y humilde de corazón, porque mi yugo es fácil, mi carga es ligera, o sea, hay un estilo de vida que ahora queremos aprender más profundamente, aún porque ustedes han leído y escuchado estos textos. Queremos nosotros penetrar hasta lo más profundo de lo que esto nos revela a nosotros para apropiarlo y que nuestro carácter refleje todo esto. Oremos en esta ocasión, les pido. Eterno Dios, de quien nada está oculto, quien nos conoce aún antes de haber nacido, desde cuando éramos líquidos, oh Dios, en el vientre de nuestra madre, que conociste a las generaciones que vinieron primero de nosotros en nuestras familias, desde el primero, que conociste a nuestros tatarabuelos, abuelos, nuestros padres, aun cuando apenas ellos también eran líquidos en el vientre de sus madres, de nuestros antepasados, pero que nos has conocido a nosotros muy íntimamente, como el Salmo 139 nos enseña, desde que éramos líquidos.
y que nos llamaste cuando todavía no teníamos un ser, cuando nuestra alma apenas estaba penetrando y habitando en el cuerpecito que se estaba formando, que eventualmente vino a pegar los primeros alaridos y lloridos en nuestro nacimiento, y que después viniste en cada experiencia, en cada momento, cada respiro, estar con nosotros, que nos conoces, oh Dios, desde antes de tener la primera experiencia, pero que desafortunadamente o afortunadamente, algo que es un gran misterio, no lo podemos entender totalmente. Un día lo podremos hacer. Desde que hemos nacido estamos más orientados a lo natural y lo terrenal, lo que vemos, lo que oímos, y nuestro conocimiento es finito, no es eterno, pero que tú nos has acompañado porque nos has creado para esta comunión que estamos discerniendo ahora, oh Dios, en tu palabra. Pedimos, oh Dios, que continúes haciendo tu obra en nosotros, porque sabemos bien que tú eres fiel, porque tú eres verdadero, tú eres real. Ayúdanos a ser como tú y a reflejar esa imagen que traemos en nuestro ser desde el principio, tu imagen y semejanza. Ayúdanos a despertar a mayores realidades y continúa obrando en nosotros hasta el último momento, hasta el último respiro, que estemos aquí en esta naturaleza, en esta tierra. Y bendice a nuestros seres amados. Así pedimos, así esperamos y así vivimos en ti, en Cristo Jesús, en el descanso que tú nos has provisto en Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Bendiciones en abundancia, ilimitadas. Cada bendición traiga una fuente de lo eterno, con paz, aquí, ahora y en la eternidad, en una relación en Cristo, que exploremos todo el potencial que Dios ha creado en nosotros, ahora mayormente en Cristo, y nos ha traído a la esfera de lo eterno. Que Dios les bendiga. Estaremos próximamente juntos. Amén. Que Dios les bendiga.